Libro El Tao de la Salud, el Sexo y la Larga Vida, de Daniel Reed. Capítulo 5. Las artes curativas taoístas. Antes de que aparezca el presagio, es fácil tomar medidas preventivas. Lo que todavía es blando se derrite fácilmente. Lo que todavía es pequeño se dispersa fácilmente. Ocúpate de las cosas cuando aún están formándose. Ordena las cosas antes de que reine la confusión. Tao Te Ching. En China, hasta entrado el siglo XX, las familias acomodadas contrataban a algún médico de renombre para que estuviera a su constante disposición, tal como las grandes corporaciones contratan actualmente abogados de renombre para recurrir a ellos en cualquier momento. El médico visitaba regularmente la casa para comprobar la salud de sus clientes, darles recetas y consejos preventivos, supervisar la dieta y sus hábitos personales y, en términos generales, mantenerse al corriente de las circunstancias únicas de cada individuo. En el momento en que algún miembro de la familia caía enfermo de consideración, el médico dejaba de percibir sus honorarios mensuales hasta que restauraba la salud del paciente, a sus expensas. Es decir, la enfermedad se consideraba debida en gran parte a la negligencia del médico familiar. Este sistema no solo era un eficaz preventivo contra las enfermedades, sino también contra la incompetencia y la negligencia profesionales. En el clásico de Medicina Interna del Emperador Amarillo, el principal consejero médico imperial, Chipo, expone claramente la cuestión. Administrar medicamentos contra una enfermedad que ya se ha declarado es como tratar de reprimir una revuelta que ya ha estallado. Tal actitud es comparable a la conducta de una persona que solo empieza a excavar un pozo cuando ya está sedienta o que empieza a forjar sus armas cuando ya está iniciado el combate. ¿No son estas acciones demasiado tardías? En el mundo occidental, la gente no acostumbra a dar importancia a la salud hasta que la ha perdido, y para entonces ya suele ser demasiado tarde para recuperarla del todo. Además, no comprenden que cada corte de bisturí a que se someten sus cuerpos, cada gota de droga sintética, cada rayo de radiación también cortan y queman sus canales de energía vital y minan su fortaleza espiritual con tanta certeza como cortan y laceran su carne. A la larga, las invisibles cicatrices de los circuitos de energía son mucho más debilitadoras que cualquier síntoma físico superficial. La despreocupación con que los pacientes occidentales se someten a la cirugía, a la quimioterapia, a la radiación, a potentes productos químicos nunca deja de asombrar a los médicos chinos perfectamente conscientes de los devastadores efectos de tales terapias sobre el delicado equilibrio energético del organismo. En Oriente, por lo tanto, la nueva medicina utiliza la tecnología occidental para el diagnóstico, como los análisis de sangre y orina, los dispositivos de exploración electrónicos, etc., a fin de determinar el problema y luego aplica las terapias orientales tradicionales para curarlo. Aunque la medicina occidental sabía comprender y aplicar los remedios naturales, la tecnología ha deslumbrado a los modernos médicos de Occidente con sus presuntos atajos hacia la salud. Por esto no es más que una ilusión. Como lo demuestra claramente la situación sanitaria en los Estados Unidos de hoy, por consiguiente, como norma general para el cuidado de la salud y la longevidad, lo mejor es acudir a una clínica occidental moderna para que dictaminen lo que anda mal y luego cruzar la calle para que lo cure un terapeuta tradicional. La historia de las artes curativas taoístas es tan vieja como las colinas donde los sabios de la antigüedad comenzaron a experimentar con las hierbas y la alquimia. Las primeras referencias escritas de carácter sistemático
acerca de las enfermedades humanas y los cuidados sanitarios en China se encuentran en inscripciones oraculares sobre hueso que se remontan el año 1500 a.C. Durante la época Han aparecieron 3 importantes tratados médicos que resumían todos los conocimientos médicos transmitidos hasta entonces en la China antigua. Estos tratados deslindaron las realidades de las supersticiones y codificaron los principios médicos con tal penetración que aún hoy en día siguen siendo utilizados por los médicos chinos. Dichos textos son el clásico de medicina interna del emperador amarillo, la farmacopea de Shen Nung y la discusión de las fiebres. Este último, escrito por Chan Chun Chin hacia el año 200 a.C., clasifica las enfermedades en 6 categorías principales, 3 yin y 3 yang, y enumera 113 fórmulas farmacéuticas a base de 100 plantas distintas. Muchas de estas recetas siguen en uso hoy en día. Ya hemos comentado detalladamente el libro Recetas Preciosas, escrito por el gran médico Sun Tzu Mo, de la época Tang. Este valioso texto contiene importante información sobre todos los aspectos de la sanidad tradicional taoísta, tales como las plantas medicinales, la acupuntura, la nutrición, la respiración, los ejercicios, los masajes y la disciplina sexual. Diagnostica correctamente el beriberi, el escorbuto, el bocio y otras enfermedades debidas a una deficiencia de vitaminas o minerales y propone recetas sumamente eficaces para su tratamiento. Más que ningún otro texto médico taoísta que se conozca, esta obra constituye un estupendo manual para la salud y la longevidad. El siguiente hito histórico en la medicina china se produjo durante la dinastía Ming, con la publicación de la descomunal farmacopea de Lin Shi Chen, la clasificación de las plantas, que contiene minuciosa información sobre la naturaleza, efectos y aplicaciones de casi 2000 ingredientes de origen vegetal, mineral y animal. Este libro sigue siendo la Biblia de los herbolarios profesionales chinos. Cuando se imprimió la farmacopea de Li a finales del siglo XVI, la medicina china había entrado ya en su 4º milenio como ciencia sistemática de los cuidados sanitarios. La medicina occidental, en comparación, apenas comenzaba a desprenderse de los velos de superstición y brujería de la Edad Oscura y solo empezaba a hacer algunos adelantos en la lucha contra enfermedades tan corrientes como el beriberi o el bocio. Durante esa época se tomaron muchas cosas de China. La quinina, remedio para la malaria, fue literalmente robada de China meridional por un misionero jesuita, que la presentó en Europa como un descubrimiento propio. La preparación de vacunas a partir del suero de sangre de vaca también comenzó en China y fue llevada a Europa por los misioneros. A la luz de tales antecedentes históricos, los médicos orientales de hoy quedan verdaderamente sorprendidos ante la arrogancia e incredulidad con la mayoría de los médicos occidentales acogen actualmente las sugerencias de la medicina tradicional china. Esta actitud resulta hasta cierto punto comparable al resentimiento que experimentan los adolescentes inmaduros ante la sabiduría de sus mayores. Hoy en día, en todo el Oriente y en ciertas partes del mundo occidental, los métodos de ambas culturas comienzan a combinarse y unirse en un nuevo sistema global de atención sanitaria apropiadamente llamado Nueva Medicina, que examinaremos con más detenimiento al final de este capítulo. Por el momento basta decir que, mientras la Nueva Medicina está arraigando rápidamente en Asia, en la Unión Soviética y en algunos puntos de Europa, en los Estados Unidos no solo es desconocida, sino también ilegal. No debe extrañarnos, pues,
que los Estados Unidos de hoy sea uno de los escasos países del planeta donde la salud y la longevidad humana siguen deteriorándose a alarmante velocidad.